Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Muchos de ustedes seguramente están siguiendo con inquietud lo que está pasando en la Iglesia en Alemania, bueno, en general, crisis, ¿no?, que uno va viendo y va percibiendo en la Iglesia Católica, no solo en Alemania, sino en otros muchos países del mundo. Y por eso quiero hablar hoy con la persona que ha escrito este libro, que se llama La herejía de Lutero. Entonces y ahora. Y a lo mejor ese ahora es lo interesante, el matiz interesante. ¿Qué queda de Lutero en nuestra sociedad actual? ¿Qué queda incluso en la Iglesia actual? Eso es lo que queremos hablar con José Enrique Bustos. ¿Qué tal, José Enrique? Mucho ¿Cómo está gusto, usted? encantado de estar aquí. Un placer. Igualmente, José Enrique Bustos, que es de Madrid, nació en 1950, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y después, durante mucho tiempo, profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Alcalá. A mí, José Enrique, lo que me ha llamado la atención, ahora entraremos con Lutero, sí, pero lo que me ha llamado la atención leyendo su biografía, usted pasa de ser abogado en ejercicio a dar a la docencia, pero luego aparte usted es un experto en temas de historia, en temas de Lutero. ¿Cómo es toda esa trayectoria? Es que uno se equivoca en la vida. Yo diría que había estudiado historia, que es lo que me gustaba de verdad. Lo que pasa es que, claro, entonces en aquella época te decían, pero hombre, si haces filosofía y letras, te vas a morir de hambre, porque claro, hay que... Entonces, pues, mejor derecho, que tiene muchas salidas y tal. Bueno, pues bien, pues tenemos derecho. Al fin y al cabo estamos dentro de las humanidades. Claro, si me hubieran dicho físicas o matemáticas, ya le hubiera dicho a mi padre, hombre, eso no, que no. Eso ya es demasiado. Pero claro. Bueno, derecho, total que. Pero es verdad que lo que siempre me ha gustado y lo que he leído siempre y lo que leo ahora que estoy jubilado, pues a lo que fundamentalmente me dedico es a la historia, que es lo que me gusta. El derecho te gusta cuando lo vas estudiando, pues como pasa con todo. Cuando uno va conociendo una cosa, pues te va gustando más. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues el derecho se ha convertido en un instrumento del poder de una manera, hombre, siempre lo ha sido, pero no tan descarado como ahora. Es decir, ahora el uso alternativo del derecho, que es una institución de cuño marxista, se ha impuesto de tal manera en Occidente y en concreto en España que te da asco, perdónese la expresión, pero empieza ya a asquearte que se puedan decir estas cosas que se claro. oyen acerca. Total, que bueno, pues ya el derecho queda un poco... Yo no he vuelto, la verdad es que desde que me jubilé no he vuelto a tocar una cosa de derecho porque es que ya me fui con muy mal sabor. Con lo cual es más fácil de algún modo, bueno, refugiarse o al menos investigar por la historia, ¿no? Por lo menos eso no te lo cambia, no te dicen las cosas, claro. No te dicen por la mañana te dicen A y por la noche es B, ¿no? Pues los hechos son los hechos. Bueno, entonces, los hechos son los hechos. Pero bueno, claro, según quien los escriba, pero los hechos no cambian, lo que pasa es que puede cambiar la redacción, claro. Pero nos quieren imponer también una ley de memoria democrática para escribir la historia. Los hechos no los pueden cambiar, pero lo que pueden cambiar es la redacción de los mismos, claro, a base de mentiras. Entonces, en fin, es un poco... Son tiempos duros. ¿Y a usted, José Enrique, por qué le llamó la atención, dentro de todos los variadísimos capítulos de la historia, por qué le llamó la atención la figura de Lutero y por qué decidió investigar en esa figura? Pues porque pasaron cosas que me dejaron muy... En fin, en el 2017, como he sabido, se cumplieron 500 años de las famosas tesis que clavó, la leyenda dice que clavó Lutero en la iglesia de Wittenberg. O sea que se cumplían 500 años del comienzo a la rebelión luterana. Bueno, y con ese motivo uno empieza a ver un cambio de actitud en mucha parte de la jerarquía y en muchos eclesiásticos y en teólogos. O sea que resulta que lo que habíamos estudiado de niños, que Lutero era un heresiarca, un heresiarca, porque en definitiva fue jefe de muchas sectas y de muchas herejías y tal, resulta que lo querían presentar como un reformador, como una persona, en fin, preocupada por la iglesia, que había querido cambiar las cosas, en fin, un hombre bueno, un hombre... Claro, yo ante este tipo de cosas pues me quedé un poco desnortado porque no era lo que yo había estudiado. Es verdad, don José Enrique, sí. Al hilo de esto, que hubo un obispo de la Conferencia Episcopal Italiana que dijo que Lutero fue un verdadero acontecimiento del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, claro, disparates de esos los que se quiera. Y se publicaron sellos por el Vaticano con la efigie de Lutero. Y hay una estatua de Lutero. Una estatua de Lutero en el aula Pablo VI. ¿Y qué ha pasado para ese cambio de percepción? Esto es un disparate, pero como
si este señor es un heresiarca, pero ¿cómo es que ahora resulta que lo quieren vender como un fruto del Espíritu Santo? ¿Qué disparate es este? Y entonces pues empecé a leer y a estudiar, claro, efectivamente, y del fruto de ese estudio, en el que me ratifiqué y que efectivamente no es verdad ni que sea un fruto del Espíritu Santo, ni que sea un reformador, ni que sea nada, sino que es una desgracia, fue una desgracia, una tragedia, no solo ya para la Iglesia Católica, que por supuesto la rompió, sino para la civilización occidental. Lutero rompe la unidad ideológica que había sido hasta entonces la cristiandad y provoca unos cataclismos culturales e ideológicos en todo Occidente. Por eso a lo que quiero referirme con él ahora, porque efectivamente Lutero sigue vivo, Lutero sigue vivo. Pero, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que sí conocía muy bien la figura de Lutero, primero como estudioso y luego además como alemán. ¿Cuál era bueno, Benedicto XVI sí tenía clara cuál era la idea que había que tener de Lutero? Sí, ¿Cuál era su punto de vista? No, Benedicto XVI nunca pretendió purificar a Lutero, ni mucho menos. Otra cosa es que los alemanes, todos los alemanes, miran con cierta simpatía a Lutero. ¿Por qué Lutero lo consideran el padre de la...? Eso son cosas mías, pero bueno, yo creo que no estoy equivocado. Lo consideran uno de los padres de la unidad alemana. O por lo menos, vamos a ver, Lutero es el que crea el idioma alemán, por ejemplo, ¿no? El que da una unidad y el que crea el alemán moderno. Y es verdad que al romper con el emperador y al romper con el papa, de alguna manera pues comienza ahí un proceso de unificación alemana que en definitiva hasta Bismarck no va a culminar, pero bueno, entonces yo creo que todos tienen una cierta simpatía por Lutero. Dicho esto, es evidente que Benedicto, que aparte de ser un santo, es un sabio, pues efectivamente sabía muy bien lo que tenía entre manos, lo que significaba Lutero, claro, o sea que no... Pero este blanqueamiento de Lutero ya viene mucho antes del Papa Benedicto XVI. El blanqueamiento de Lutero. El blanqueamiento de Lutero. ¿O dónde diría usted que empieza? En la iglesia alemana entiendo que lleva ya más tiempo. En la iglesia alemana, vamos a ver, es que claro, como en la medida en que se han ido produciendo pues, movimientos en la iglesia que nacen de Lutero, vamos a ver, el modernismo. Pues el modernismo que comienza a principios del siglo XX, ¿verdad? Al que le pone los pies San Pío X, pero a principios del siglo XX, ¿no? Pero claro, el modernismo pues bebe desde luego la doctrina luterana. Entonces, y el modernismo nunca fue derrotado, digamos que fue detenido por San Pío X, en su encíclica Pascendi, ¿verdad? Y todo eso. Pero luego, en cuanto ha habido flojeras, en cuanto ha habido papas de menos autoridad y más flojos y tal, pues reverdece, porque no desaparece nunca, ¿no? O sea que, entonces, en ese sentido, claro, en la medida en que Lutero puede ser como el padre espiritual de todo esto, pues seguramente la han visto con... Pero vamos, yo creo que no, que el fenómeno... En Alemania, por supuesto, en Alemania la han visto con simpatía, pues digamos que desde antes del concilio de la mitad de los años 50 puede ser, ¿no? Cuando empiezan la nueva teología, cuando empieza todo este mundo que va a desembocar en una corriente muy poderosa dentro del Concilio Vaticano II que quería, bueno, poco más o menos que hacer tabla rasa de todo lo anterior, ¿no? Y tuvo que parar Pablo VI en seco, ¿no? Pero vamos, ahí se intentó. Pero luego ha seguido. Ahora, lo que me ha resultado muy llamativo es a partir de la fecha que le digo y por tanto en este pontificado. O sea, a mí lo que me ha gustado mucho de su libro es porque, bueno, pues todos más o menos tenemos la idea de Lutero, de lo que hemos estudiado en el colegio, si después hemos leído un poquito más, pero me ha gustado que usted ha ido a fondo en la personalidad, en la psicología de Lutero. Claro, al final fue una persona que usted dice que estaba educado en un rigorismo, en el miedo al castigo. Exacto. Que él era una persona en ese sentido tremendamente aterrorizada por el castigo, viendo sus caídas, etcétera, y de ahí surge su teología. Es una teología, por tanto, que surge de una personalidad propia. De su propia necesidad. Esto no lo ha dicho nadie, o sea que puede ser un error mío tremendo, y yo entonces pues estoy equivocado. Puedo estar equivocado, porque no he leído en nadie esa interpretación que yo hago de Lutero. O sea, Lutero se presenta como un teólogo, como un fraile, un teólogo que, bueno, que trata de hacer cosas, que no sé qué, que no está de acuerdo, que reacciona ante los abusos evidentes de las indulgencias, evidentemente eso fue un abuso,
Pero bueno, más o menos un teólogo, un reformador, pues uno de tantos. Pero nadie se ha fijado en lo que yo creo que es la clave del asunto, que es ese punto al que usted alude. Lutero efectivamente tiene un problema existencial gravísimo. O lo resuelve o termina loco. O termina loco, se suicida. Es que no se puede vivir de esta manera. Es decir, tú no puedes vivir pensando en que te vas a condenar, que el infierno era cosa, si no cambias de conducta. Pero por otra parte, eres incapaz de cambiar de conducta. Tenía unos problemas sexuales, unos problemas con el sexo que no podía superar. Ya está, hemos terminado la presente historia, y como no lo podía superar, adapta pues entonces la teología. Una de dos, o cambio la doctrina para decir que esto no es malo, que esto se puede hacer, o me vuelvo loco, porque claro, entonces es un hombre aterrorizado. A eso se añade toda esa educación férrea, entonces es un hombre, como tantas veces ocurre en estos casos, con unos grandes escrúpulos, muy escrupuloso. Pero claro, a la vez, a mí lo que me ha costado entender es, si es una persona tan aterrada con la condenación, si no cumple y tal, hombre, si cambias completamente la doctrina, ¿tienes más papeletas para condenarte? No, porque claro, llega a cambiar la doctrina y dices, hasta ahora todos estaban equivocados. O sea, durante 1500 años todos los católicos, en fin, algunos no eran tontos del todo, vamos, había algún que otro teólogo que sabía, pues no señor, todos... Había algún Santo Tomás de Aquino que algo sabía, ¿no? Algo sabía. Pues no señor, todos estaban equivocados menos Lutero. Menos mal que llega Lutero en el 1500 y dice, el que sabe soy yo. Todos los demás se han equivocado y las obras que uno hace en la vida no sirven para nada. Claro, pero eso es muy arriesgado. No sirven para nada. Es muy arriesgado, sobre todo si tienes escrúpulos. Sí, pero claro, si te llegas a convencer de que eso es así, pues es un problema. Yo creo que, vamos a ver, se han hecho muchos, yo no los he estudiado, yo no los he leído, lo confieso. Sé que se han escrito, pero me falta preparación, sé que se han escrito estudios psiquiátricos, de psiquiatras sobre Lutero. Yo no los he leído, primero porque no sé si estarán traducidos, estarán en alemán, imagino, lo sé por referencias de los biógrafos que yo he consultado, ¿no? Pero entonces hacen referencia a esos libros, pero entonces yo creo que efectivamente es un problema que vale la pena estudiar seriamente por la psiquiatría, ¿no? Porque para mí es claro, es decir, este señor se inventa una religión que justifique su conducta a la carta, para poder así seguir haciendo lo que estaba haciendo y al mismo tiempo decir que eso no es importante y que se puede salvar no obstante. Porque la salvación consiste solamente en creer que Cristo te ha salvado, con independencia de lo que hagas. También usted dice una cosa muy interesante, y es que, pues claro, insisto, viéndolo desde el principio y viéndolo yendo hasta Lutero y entendiendo cómo era este personaje, dices, hombre, pero ¿cómo se puede caer en unos errores doctrinales tan grandes? Pero usted mismo dice en el libro que la sociedad alemana en el momento tenía una gran ignorancia a nivel religioso. Claro, se junta, vamos a ver, Lutero, bueno, estas cosas que uno no, en fin, los designios de Dios son inescrutables y bueno, pues en fin, las cosas suceden. Se dan una serie de coincidencias y de circunstancias en las cuales Lutero hubiera pasado a la historia pues como un perturbado más, que se hace una serie se da una serie de circunstancias coincidentes que hacen que sea, efectivamente, la sociedad alemana, vamos, en general, pues lo que la gente entonces sabía, que decía, pues muy poca cultura. Entonces, si este señor se presenta, porque él en las homilías aparecía como piadoso, ¿no? Y decía cosas piadosas, y decía cosas que a la gente lo sonaba, pues esto es lo de siempre. La Iglesia estaba mal, la situación en el siglo XV era mala, sin duda, los abusos eran indudables, la jerarquía fatal, y si los obispos, los clérigos, los cardenales estaban mal, pues los sacerdotes, o sea que la Iglesia clamaba por una reforma, se decía, llevamos 100 años clamando por una reforma en la Iglesia. Y había una enemistad también con los estados pontificios. Claro, luego está Alemania, no se llevaba, tenía unos en buena medida con razón, pero bueno, lo cierto porque tenían que pagar unos impuestos a Roma y tal, bueno, en fin, los alemanes no querían mucho se hablaba de los gravámenes de germanos, etcétera, en fin, tenían enemistad efectivamente con el papado, ¿no? Pero ahí claro, es el tema político, claro, es el Papa, el emperador, bueno, bien. Pero luego hay más cosas, y es que resulta que se inventa la imprenta. Si la imprenta no aparece en el tiempo de Lutero, tampoco pasa nada. Claro.
Pero es que, claro, Lutero, que era muy trabajador, eso sí hay que reconocerlo. Sí, escribió una ingente cantidad de obras. Sí, y se pasaba, y eso se pasaba en hojas, en hojas volanderas de estas, y se publicaban, y por toda Europa pues llegaban, bueno, por Alemania, pero también por el norte, al este, hacia abajo menos, ¿no? Pero al este y al norte, y luego toda Europa estaba plagado de eso, y a los grabados, porque también inventó, fue un gran propagandista, él se da cuenta es el primero que utiliza la propaganda a tope como buen político, ¿no? Entonces, el pintor Cranach, el padre y el hijo, ¿no? Hace unos grabados en esas hojas volanderas, poniendo al Papa vestido de cerdo, vestido de, en fin, todas esas cosas, y claro, eso entra por los ojos, en fin, de manera que sí, que se dan unas circunstancias, y luego, claro, también es evidente, enseguida se dan cuenta los príncipes alemanes que con esta que hay oportunidad, claro, se pueden quedar con un montón. La Iglesia alemana tenía el 25% de la propiedad territorial, que no debía de tenerlo, pero bueno, claro, porque cuando hay tanta riqueza, pues luego pasa lo que pasa. Si hubieran sido pobres, nadie les habría hecho ni caso, claro. Como tenían, ya digo, los señores feudales eclesiásticos tenían el 25% más de la propiedad territorial, de la propiedad raíz, de los bienes raíces de Alemania, de los inmuebles, pues claro, los príncipes alemanes, bien, bueno, pues ya está, con esta religión que dice que no, que todo esto es nuestro, que somos nosotros, pues efectivamente, pues claro, y empiezan, claro, a partir de ahí empiezan las guerras con el emperador, Carlos I, en fin. Y todo eso ya vino, luego tuvo también la suerte, porque efectivamente si el emperador hubiera tenido libertad de movimientos, lo hubiera aplastado, pero Carlos V no tuvo libertad porque tenía a los turcos y a los franceses dándole la taparra continuamente. Y ahí Francisco I traicionó al catolicismo. Traidor por definición. Pero bueno, lo que pasa es que Francisco I es un traidor y claro, se alía con los turcos, luego se alía con los protestantes. El caso es ir contra España, ¿no? Entonces Carlos I tuvo tenía que defender a Viena contra el turco y luego las luchas contra Enrique I, contra Francisco I. Sí. Y entonces cuando ya se quedó libre de unos y de otros, que fue más o menos en 1540, ya llevábamos 20 años de revolución, del luteranismo, ya no pudo ser, ya llegó y ya no pudo ser. Y en el luteranismo se produce, digamos, el germen del actual individualismo, del relativismo. Claro, todo, ahí está todo. Ahí empieza todo. A mi juicio está todo ahí como en la simiente, ¿no? Como está en el árbol en la simiente. Pero sobre todo el individualismo, que pues ahora mismo basta leer al Papa Benedicto y en fin, el gran cáncer de Occidente, de la cultura occidental, es el individualismo, ¿no? No se acepta nada más que lo que a mí, yo soy el hombre, el individuo es el que dictamina el bien y el mal, lo que a él le parece bien, no, es que para mí esto no es pecado, para mí esto no, es que a mí esto no me dice las leyes, bueno, si son mías, pero si yo no estoy de acuerdo, porque yo soy el individualismo, y luego la manifestación, vamos, por un ejemplo, el más claro de todo es la ideología de género, la ideología de género es el individualismo llevado al máximo extremo, ¿no? Yo decido el cuerpo que quiero tener, que he nacido con órganos masculinos, no, pero yo quiero femeninos, pues yo femeninos. Al revés, no, yo decido, yo soy libre, mi cuerpo no es más que está sujeto a mi capricho y yo decido lo que... Bueno, el yo por encima de todo, ¿no? Bueno, pues ese yo es de raíz luterana manifiestamente, ¿no? El Lutero lo que dice es, yo... En tema de religiosos me entiendo directamente con Dios. Yo no quiero iglesia, yo no quiero curas, yo no quiero jerarquía, yo no quiero magisterio. Yo tengo el libre examen, yo interpreto la palabra y la escritura, claro. La escritura la interpreto yo, no hay tradición, no hay magisterio, solamente hay palabras, solamente hay la Sagrada Escritura, pero interpretada por mí. Claro, pero ahí usted también añade en el libro que a la vez Lutero habla de la sola escritura, pero el que se apartara de su interpretación estaba fuera. Con lo cual es un contrasentido absoluto. Total, para empezar, ¿y por qué la interpretación de los católicos entonces no es válida? Claro. Tú dices que la tuya es la buena, pues si cada uno interpreta como quiere, no, pues eso termina mal con todos.
el más conocido Erasmo, ¿no? Es decir, pero tenía mal con todos los pensadores del momento en Europa, porque el que no estaba absolutamente, le seguía ciegamente, era enemigos, se le consideraba enemigos. Luego la prueba es la cantidad de ramas Pues evangélicas y luteranas que son incontables. Son incontables. Son varios miles, ahora mismo de raíz luterana. Él se da cuenta antes de morir que efectivamente con su libro de examen eso va a ser una locura, se van a multiplicar, pero claro, ya no podía hacer mucho. Intentó hacer una iglesia, intentó una cierta jerarquía, pero claro, ya había destruido todo y ya no tuvo. Ahora ya claro, se ha multiplicado por... Bueno, pues es lo que hay, pero el individualismo es de raíz luterana y ahí nace todo, claro, la pérdida de la autoridad, la crisis de la autoridad, pero porque voy a obedecer yo, ¿quién es este más que yo? Sí, es que una vez que el yo se entroniza, todo lo demás. Es verdad, ahora que he hablado de soslayo, de la muerte de Lutero, yo he leído en alguna ocasión, no sé si se está confirmado o no, que él se confesó antes de morir. No consta. Yo no he leído en ningún sitio, en las biografías que he leído, ninguno. Ninguno lo cita. Vamos, tendría que haber sido un milagro de tal naturaleza que no. Ya. Es más, los que lo rodeaban, lo más probable es que no lo hubieran permitido. O que él efectivamente, que él se quería haber confesado, pero que su entorno eso ha sucedido no quiso, ¿no? Más de una vez. Sí, bueno, eso a lo largo de la historia ha pasado muchas veces, ¿no? Claro, es que como se confiese, nos desmonta el chiringuito. Porque al final también la relación, otro de los elementos importantes en el siglo XVI, usted lo ha señalado antes, es la relación entre el protestantismo y los contrarios a España. O sea, al final también es el catolicismo lo representan, por supuesto, los estados pontificios y España, ¿no? O sea, hay una gran relación en ese sentido. Y la leyenda negra, por ejemplo, y todo lo demás. La leyenda negra nace de ahí, es la síntesis del luteranismo y España. Claro, ellos juntan, digo, del catolicismo y España. Es decir, vamos a ver, el luteranismo y los príncipes luteranos hacen algo que aquí hoy día, como en fin, todo está tan relajado moralmente, pero en aquellos siglos levantarse contra el señor natural al que habías jurado lealtad no era una cosa así como era una cosa muy seria. Los príncipes alemanes y los holandeses, claro, y luego Holanda, se levantan contra el señor natural, que era el emperador. No se la jugaban, claro, y muchos de ellos pagaron con la vida, claro. Además, desde el punto de vista moral, o sea, que es una cosa muy seria, y se levantan contra el Papa. O sea, que hay un alzamiento tanto contra el señor natural, que era el emperador, como contra el Papa. Entonces eso hay que justificarlo. ¿Cómo se justifica? Denigrando al emperador, denigrando al Papa. Esto en fin, es tan... Y eso es de primero de manipulación. Vamos, entonces, claro, se hace una mezcla, y además es verdad. ¿Quién el sostén más fuerte del catolicismo? ¿Quién es a lo largo de la historia? España. España, que es católica por definición. Bueno, pues se junta al catolicismo y se junta a España, que nos viene de miedo porque hay que atacar al emperador y hay que atacar al Papa. Y de ahí surge la leyenda negra, por holandeses y luteranos en un primer momento, Guillermo de Orange, en fin, todo. Y luego ya se va extendiendo, luego ya tiene, pero vamos, fundamentalmente es un movimiento luterano y de los príncipes alemanes y de los ingleses, y luego se junta a Francia también, pero en fin, porque en el fondo van contra los dos enemigos que tenían, los dos enemigos que son el papado y el emperador. Claro. Y entonces la respuesta de la Iglesia a esto, que usted en el libro además dice que llega tarde, que es Trento, ahí yo siempre he tenido la duda, ¿usted no cree que a lo mejor, claro, como Lutero habla de la sola fide, solamente la fe, no se pudo desde Trento a lo mejor la Iglesia escorar un tanto hacia el pelagianismo? Es decir, como estos dicen que obras no, obras sí, y que la Iglesia en algunos momentos haya caído como en un cierto pelagianismo, en una importancia excesiva en el yo me gano el cielo con mis buenas obras, yo tengo que esforzarme, yo mi esfuerzo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es verdad que se actúa mal, se actúa tarde, ¿no? Porque no estaban el Papa en aquel momento, no estaba León X, no estaba a la altura de las circunstancias, ni los papas renacentistas están a la altura de las circunstancias, se dedican a hacer
unas obras de arte que ahora nos parecen muy maravillosas, claro, pero es que la misión de los papas no es hacer obras de arte precisamente, pero bueno. Entonces no estaban a la altura y no sabían no se dan cuenta de lo que se viene encima, ¿no? Quiero decir que a lo mejor en los primeros momentos se hubiera podido intentar algo, porque de las famosas 95 tesis, pues había algunas en las que se le podía dar la razón a Lutero, ¿no? Entonces, si se hubiera intentado, a lo mejor, lo dudo, pero se podía ver. Pero claro, se va pasando el tiempo, entre otras cosas, porque el Papa, como es enemigo de España también, porque lo que quería que no saliera Carlos V, que no saliera emperador, prefería que saliera el protector del Papa, el elector de Sajonia, el protector de Lutero, el elector de Sajonia, antes que Carlos I como emperador. Eso el Papa, pues claro, es decir, entonces tampoco hacía mucho por favorecer las cosas. En fin, hubo más. Ahora, lo del pelagianismo y tal, vamos a ver, hay algún exceso, pero verbal solamente en San Agustín, porque claro, San Agustín tiene que luchar mucho contra las herejías de que efectivamente el hombre lo podía hacer todo y lo podía todo, y entonces tiene que luchar contra Pelagio y tal, y entonces se excede también mucho en lo contrario, en que todo es gracia y todo es gracia. Por eso hay una línea que dice que Lutero se apoya en San Agustín. En San Agustín, sí. ¿Por qué? Porque eso, Lutero dice, las obras no sirven para nada, todo es gracia de Dios y todos lo debemos a Dios y no sé qué. Bueno, sí. Dice, y como lo decía San Agustín, no. San Agustín no dice eso. Es verdad que incurre en algún exceso por lo que digo, porque él tiene una lucha muy dura contra Pelagio y que decía que efectivamente el hombre por sí solo podía salvarse y en consecuencia que la gracia no. Pero vamos, luego tiene otras muchas veces escribe lo que dice otra vez, que Lutero, digo, a San Agustín si se lee bien entero, sí, no, es insostenible, claro. Pero bueno, es verdad que si lo sacas de contexto y sacas algún párrafo, pues sí, claro. Que es lo que hace Lutero. Bueno, el hombre es libre. Ahora, el hombre no puede hacer nada valioso sin la gracia de Dios. ¿Y esto cómo se entiende? Pues mire usted, es que no es sencillo. Entonces, bueno... Claro, sí, que es un terreno, sí. Entonces, claro, esa dicotomía, ¿verdad? Libertad-gracia, pues ha tenido de cabeza a los teólogos durante muchos siglos, ¿no? Y bueno, y es una de las grandes. Entonces, bueno, pues sí, se puede apuntar más que decir que efectivamente, es que nadie puede decir... Dios existe sin la gracia de Dios, eso lo dice, eso viene en la Sagrada Escritura directamente, ¿no? Pero al mismo tiempo va en contra de la razón humana decir que lo que tú hagas en esta vida es perfectamente irrelevante para tu salvación o para tu condenación, da igual lo que hagas. Claro, entonces, por ejemplo, para Lutero la condenación, ¿quiénes se condenan? Lutero es determinista, se suele decir que es Calvino el determinista, bueno, sí, Calvino por supuesto, porque todavía tiene un grado de perturbación mayor, pero Lutero es determinista. Lutero dice que lo menos libre, sencillamente, que lo menos libre para salvarse, es libre en las cosas de yo podía haber venido aquí o no haber venido, eso bueno, comer carne o comer pescado, bueno, pero en el punto de salvarse o no salvarse, para eso lo menos libre, está determinado por Dios, viene al mundo, quienes ya se sabe de antemano, los que se van a salvar, los que se van a condenar. Claro, entonces no hace falta entonces, por eso, nada, ni evangelizar, ni hace falta ni comportarse bien, ni mal, ni nada. Lo que pasa es que él dice que hay que hacerlo pero en el fondo no. Hoy día uno de los problemas en España, pero también en el Occidente, en materia de derecho penal y derecho penitenciario, es el miedo a castigar al malo. Esto es no, es que no, tantos años en la cárcel, no, hombre, hay que ponerlo, la cárcel puede... hay una cicatería y un temor a la hora de castigar, y esto, bueno, recuérdese la famosa del debate sobre la prisión permanente revisable y todo eso, que todo era, pero no meterse en Honduras, no, que nadie tocaba el tema de fondo, que es decir, bueno, pero ¿cuál es el fin de la pena? ¿El fin de la pena cuál es? ¿Rehabilitar al reo? Pues entonces, claro, si es rehabilitar al reo, entonces la cosa cambia, pero no, es que el fin de la pena no es ese, el fin de la pena es hacer justicia, es decir, imponer una pena proporcional a lo malo que has hecho, pues hay una proporción entre el mal y el castigo, que luego además es muy bueno intentar rehabilitar al reo, eso por supuesto, pero no ese es el fin primordial, el fin principal de la pena es retributivo. Hay que castigar porque
injusta, y por eso incluso el propio reo, antes al menos cuando salían de la cárcel y eso los decían, he pagado mi deuda, porque eran muy conscientes, efectivamente, has pagado tu deuda, habías hecho una cosa, es un problema de justicia conmutativa. Y entonces hoy día, ¿qué pasa? Que hay mucho miedo al castigo. ¿Y las cárceles? ¿Cómo son las cárceles? Hoteles de 5 estrellas, más o menos. Hay muchos hoteles más incómodos que las cárceles nuestras. Vamos, de hecho, en Europa, cuando tienen posibilidad del reo, porque hay problemas de conexión con el delito en Europa, en España, piden siempre cumplir condena en España. Aquí, claro. Siempre en España. Pero... Porque aquí hay miedo al castigo. Claro. ¿Pero por qué se hace eso? Porque no están seguros de que ha actuado con libertad claro. Y porque sí, porque se cuestiona también la autoridad, en fin, tantas cosas, el relativismo. Pero sí. todo esto nace también del asunto este. Lutero no cree en la libertad. Y entonces, ¿qué dice hoy el progresista de turno? ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Quién es la culpable de la sociedad? Los delincuentes no son delincuentes, hombre, sí, pobrecitos, pero que han nacido, las circunstancias, lo cual, como pasa siempre en todas estas cosas, hay una parte de verdad, evidentemente. No es igual nacer de una familia desestructurada y en un barrio donde corre la garropa o la farropa, como le llaman a esto. La farlopa, la droga, ¿no? sí. Pues tiene muchos nombres. Eso no es lo mismo que nacer en un ambiente con cariño, etcétera. Pero vamos, de ahí a que no tengas libertad, ahí, claro. que hay que ser delincuente, no. Pero bueno, no, la culpa es de la sociedad, la culpa es del otro, el caso es no tener nunca responsabilidad. Por eso, como no están seguros de que actúa con libertad, les da mucho reparo castigar. O sea, ese relativismo viene, digamos, de las ideas de Lutero. Yo creo que Lutero mete esa idea de la falta de libertad. Y entonces, claro, si no hay libertad, ¿cómo castigas tú? A nadie se nos ocurre castigar a un niño de 2 años porque ha roto un florero costosísimo. Pues claro. Es que no es libre. Claro. Bueno, pues entonces, si la sociedad actual no cree que el delincuente ha sido libre para delinquir, claro, no tiene sentido castigarle. Entonces le castigan lo menos posible y en una cárcel que con todas las comodidades, porque el pobrecito tal, pero eso nace de ese problema de ese problema de la falta de libertad. Y luego sí, el relativismo es también de origen luterano. ¿Por qué? Por consecuencia del individualismo. Claro, sí, van íntimamente ligados, claro, eso es evidente. El individualismo, cada uno piensa de una manera. Luego entonces... Y yo tengo la verdad nadie puede tener la verdad. Pero claro, al final dice, pero si cada uno piensa de una manera y cada uno dice que la verdad se la tiene él, pues es que la verdad no existe. No, evidentemente es una locura. Entonces es que la verdad no existe, con lo cual, o al menos no la podemos alcanzar. O al final la verdad es la verdad el que tiene la fuerza. Claro, al final eso termina imponiendo... En una dictadura, evidentemente. Imponiendo la fuerza, claro. Imponiendo la fuerza. Y ahí derivan pues, totalitarismos, todo. Si es que como todos... Vamos a ver, eso lo dice muchas veces, lo ha explicado Elvira Roca muchas veces, ¿no? Sí. La historia se ha escrito por luteranos desde hace 3 siglos en Europa. O sea, los autores que escriben historia son los anglosajones y los más importantes, los que han influido en la cultura, son de cultura luterana. Y entonces, claro, nos han dicho lo que han querido decirnos, claro. Es curioso que que la libertad se considere que es una cosa propia del luteranismo y de los países luteranos y no de los países católicos, pero sí es exactamente lo contrario. Y de hecho, fíjate, exactamente lo contrario. Ahora que ha citado usted a la historiadora Elvira Roca Barea, yo tengo aquí marcado en su libro, cuando la cita a ella y al escritor Juan Manuel de Prada, sí. Y dice usted, tanto una como otro pertenecen a un grupo muy escaso de intelectuales que no han dimitido de su función en la sociedad, que consiste en despertarla y avivar su espíritu crítico. Exacto. O lo que es lo mismo, no plegarse ante el pensamiento único, no temer discrepar de lo políticamente correcto, claro, sino abrir horizontes críticos respecto del statu quo y contribuir así a que los ciudadanos reflexionen sobre las cuestiones fundamentales de la vida. Esto me ha gustado mucho porque aquí en el buscador, pues efectivamente lo que buscamos es despertar ese espíritu crítico. Claro, sí. Hay miedo a ser críticos, ¿no? Es un miedo. El espíritu crítico es una cosa... Pero bueno, es que es en lo que estamos, es que como este buenismo de que todo es... Porque es curioso, lo ves, la sociedad y tal,
Hay muchísima gente que no sabe a qué atenerse, bueno, o sea, que está imbuido de relativismo y para ellos la verdad no existe, o si existe es inalcanzable, o sea, que da igual. Por tanto, bueno, pues anchas Castilla, comer y beber, que mañana moriremos. Bueno, ya está. Pero luego entra la gente buena, digamos, la gente ortodoxa, la gente que sabe y que tiene principios y que su vida, ellos en su vida privada funcionan con arreglo a unos principios morales inequívocos, no son capaces luego de defenderlos públicamente, porque tienen miedo a tensionar, dicen, a tensionar la sociedad, porque eso mejor... Les significaría demasiado, ¿no? Por comodidad, quieren aspirar a más cosas, ¿no? O quieren ascender en su carrera social. Las razones pueden ser mayores, incluso por una idea equivocada de la caridad. Es que, hombre, la caridad, no digamos nada, ¿no? Bueno, sí, como si caridad fuera pactar con todo, ¿no? Todo, o por lo menos callarse. A lo mejor no pasa, pero se callan. No son capaces de levantar la voz. No. Ante las cosas que suceden, no, mejor callar. No, porque a eso le llaman además ahora, le llaman pesimismo, ¿no? Hay que ser muy optimista, hay que ser, no hay conciliadores. Que ser, sí, conciliadores. Tender puentes. La transigencia, los puentes, no todo vale, todo bueno, hay que ser muy hermanos, la fraternidad, somos muy fraternos, todo está. Bueno, sí, pero claro, entonces al final... Pero entonces la verdad, claro... Entonces al final no se distingue entre el bien y el mal. Que ahí, por ejemplo, está, claro, la encíclica tan interesante de Benedicto XVI, claro, sobre la caridad y la verdad, que evidentemente no puede darse la una puede sin darse la otra. Sin la otra. Don José Enrique, estamos ya cerca de terminar, pero como decía yo al principio de la entrevista, en su libro, usted habla de Lutero entonces y ahora. Y ahora, claro. Y a mí me parece interesante el matiz, porque bueno, históricamente ya lo hemos visto, la figura de Lutero, pero claro, ahora ya hemos visto el relativismo, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo ve usted? Parece que en Alemania la tentación del luteranismo es constante, ha sido constante, y la estamos viendo ahora, que algunos incluso dicen que estamos a las puertas de un nuevo cisma en la Iglesia con Alemania, en la Iglesia en Alemania. Sí, claro, si nadie les detiene, pues al final... Pero es un problema de fe, fundamentalmente. En Alemania yo creo que es un problema de fe, que si estos que están dirigiendo lo que ellos llaman el camino sinodal, no sé cómo, estos son personas que han perdido la fe, o sea, el cardenal, los obispos, todos estos han perdido la fe, al menos, bueno, creen en un ser supremo, más o menos el ser supremo de los masones y tal, una cosa así más o menos, pero han perdido la fe, sencillamente, si ellos no. Entonces, pues bueno, lo que pretenden hacer de la religión es una especie, pues eso, pues lo que es las sectas luteranas, que son en definitiva ONGs que tratan de ayudar a la gente, las cosas temporales, que son cosas muy buenas, pero que ese no es el fin de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no ha venido para resolver el problema de los migrantes, ni el problema de la madre tierra o del maltrato de la niña esa católica ha venido para salvar almas, llevarlas al cielo, es el fin de la Iglesia, y si se dedica a otras cosas, pues se equivocan. Entonces, pues, pero claro, cuando no se tiene fe, pues el fin sobrenatural de la vida no tiene ningún sentido. Entonces lo que se pretende es, ya que no creo en nada en el más allá, por lo menos aquí vamos a vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces, pues efectivamente vamos a intentar combatir la falta de oxígeno, de ozono, de hidrógeno, lo que sea. El cambio climático y tal. Los animalitos, y ya está. O lo que sea. En fin, vamos a intentar vivir y luego a llevarnos muy bien todos, muy fraternos todos, vamos a la fraternidad todos, porque claro, en definitiva, como el otro no existe, ¿qué más da? Bueno, en estas en las que está el camino sinodal, que llaman en Alemania, que efectivamente, como ayer decía, Weigel, el biógrafo del Papa Juan Pablo II, Weigel, sí. Que más que un cisma es una apostasía generalizada, porque van negando todas las verdades de la fe, ¿no? ¿En qué terminará? Pues no sé, claro, si nos permiten, pues seguirán Pues lo veremos, don José Enrique. Yo, desde luego, mientras les recomiendo que no se pierdan este libro. Un libro histórico sobre la figura de Lutero, pero también, desde luego, que sirve mucho para entender los movimientos de lo que está pasando hoy en día. Y además, como ha dicho usted, no solo a nivel histórico, a nivel de iglesia, sino también pues, en el terreno de las leyes, en el terreno de la política, en el terreno de la psiquiatría, de la psicología, de todo, prácticamente. La civilización occidental, la que está permeada por la ideología luterana.
Don José Enrique Bustos, Bueno, muchísimas pues gracias un placer. por recibirnos aquí en placer. El Buscador Un placer. y Hasta le la animamos, desde luego, a seguir investigando en estos Muchas temas gracias. históricos y a que nos siga deleitando con Muchas gracias, estos sí, libros. Encantado, hasta la próxima. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en El Buscador, que ya saben, nuestra función, nuestra misión es seguir buscando, buscar respuestas, buscar un poquito de luz que nos vayan ayudando a nuestro día a día. Gracias y hasta el próximo programa.